de Cecilia. Bueno, hoy hablaban de cómo es Unidos por la Patria, la desaparición del Frente de Todos, qué va a pasar con las internas, porque claro, en el medio de eso avanzan las fechas para la definición de quiénes serán los candidatos de cara a las primarias nacionales. Quien nos va a ayudar a entender cómo está la cosa hoy es Leandro Bruni. Él es politólogo, sociólogo, consultor político y profesor de la UBA y en la UE. ¿Cómo estamos, Leandro? Buenas noches. Buenas noches, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, lo destacado de estos últimos días, nosotros por ahí acá en esta parte estamos, primero tuvimos las elecciones en Corrientes, ahora las elecciones en Chaco y sacamos un poquito la mirada de lo que está pasando a nivel nacional, pero la pelota no para. No, no para y es una semana fundamental para la política, para el microclima político, ¿no? Hay veces que la política se cierra sobre sí misma, bueno, y este es claramente ese momento donde lamentablemente pierden más contacto con el resto de la sociedad, con el resto de los problemas comunes, cotidianos, y está enfocada en solucionar problemas internos, o por lo menos que estos problemas no incrementen, ¿no? Y cuando nosotros lo vemos a través de las encuestas, qué pasó en estas semanas, en este último mes, respecto a la percepción de las personas, de los que van a votar el día de mañana respecto a la política, vemos que el ruido interno, la pelea interna, la disputa interna generó mayor distancia, mayor incertidumbre. Casi un cuarto de los encuestados no sabe a quién va a votar todavía, pero no Ujú. es que no sabes el nombre y el apellido, que está bien, porque de hecho los partidos, el Frente de Todos, por ejemplo, o Unión por la Patria, no tiene todavía nombres, pero el problema es que no sabes ni siquiera qué espacio te identifica. Este es un cuarto del padrón, es muy grande. Falta tiempo, pero lo que nos está indicando es esa brecha entre los políticos y la sociedad que no se logra suturar. Empecemos espacio por espacio. Javier primero preguntarte, ¿crees que llega esta teoría de los tercios, es decir, que el voto del electorado va a estar dividido más o menos en tres partes iguales, o eso no será así, se va desvaneciendo? Yo creo que sí, los politólogos suelen decir que Argentina no tiene un sistema electoral que beneficie a las terceras partes, ¿no? En su historia, y esto comprende al presente. En general tiende a beneficiar a los dos partidos más grandes, el bipartidismo, o en este momento al bicoalicionismo, que con detalles estamos hablando más o menos lo mismo, ¿no? Dos espacios grandes que se ven beneficiados por la forma de contar los votos, por repartir las bancas, bueno, de obtener los cargos. Lo que sí podemos ver es que claramente la polarización como estrategia electoral está en un momento complicado, ¿no? Una polarización que le sirvió a tanto al kirchnerismo como después al macrismo desde, diríamos, del 2011 hasta el 2019, a ambos espacios les sirvió polarizar con el resto. Hoy vemos que no está funcionando. ¿En qué lo vemos? Bueno, en el 2019 la polarización, esta idea de distribuirnos sumar entre los dos espacios más convocantes los votos, daba el 90%. O sea, 9 de cada 10 votos se repartían entre esos dos espacios. Hoy, dependiendo de la encuesta que vemos, pero en general coinciden, ambos espacios concentran apenas el 40%. ¿No? Nos falta un 50% que la pregunta es ¿dónde están? ¿Dónde se fue? Bueno, un 25% es este que todavía no sabe a quién votar. Mm. 15% pueden ser los que están votando ahora, 15, 16, depende de la encuesta, que se haya con Milei. Yo creo que Milei puede generar un buen caudal electoral, sobre todo en instancias de las PASO, porque la gente puede ir a las PASO y decir yo estoy enojado, tengo bronca por lo que está pasando, y deposito en un candidato considerado por muchos, digo, su mayor capital es el ser lo más distinto al resto, el ser más contestatario, el más reaccionario, bueno, deposito en este candidato Claro. todo mi voto. A ver, Lo Leandro, que puede llegar a decías, pasar es que en las generales eso baje un poco, ¿no? o sea, en la elección anterior el 90% de los electores se identificaba con uno de los dos espacios, Juntos o el Frente de Todos. Exacto. Ahora es el 40%. ¿Quién perdió más? O sea, los votantes Bueno, de quiénes son los que migraron a ese no sabe, no contesta o a la fuerza de Milei en mayor cantidad. eh, mira, lo primero que tenemos que destacar es que ambos perdieron. No es menor porque quiere decir que aún estando en la oposición, Juntos por el Cambio también perdió. Pero evidentemente, por los números son clarísimos, quien más perdió fue el gobierno. Es un poco esperable también, ¿no? Una inflación de 130%, es muy difícil esperar que no se pierdan votos, ¿no? Había sido el 2019 una muy buena campaña,
bueno, y fue un mal gobierno, un mal resultado, por lo menos de los números, hay una percepción de un mal gobierno. Lo interesante es esto, que hay quienes sostienen que muerta la polarización, por lo menos la estrategia de polarizar, ¿no? Y distribuirnos entre solamente dos, la mayor cantidad de votos posible, muerto eso, desechado ese escenario, ahora las nuevas estrategias tienen que tener en cuenta el escenario de tercios. ¿Por qué? Porque van a buscar pocos votos. Las elecciones, lo que está costando cada vez más en estas elecciones, y lo vemos también en el resto de Latinoamérica, es la disputa por pocos votos, no la mayoría, no Kingdom tiene 50, 40. Ahora la disputa es por ahí por 7-8% de votos que puedan hacer la diferencia. De hecho, si nos fijamos dentro de los espacios, sobre todo dentro del kirchnerismo o de Unidad por la Patria, la gran disputa, la gran incertidumbre sobre candidaturas es que hay varios candidatos, pero todos miden poco. La única que mide mucho, que podría hacer una diferencia hacia adentro, no se postula. Pero el resto, todos miden 8, 7, 6, ¿no? Entonces, ¿quién le podría decir a Guado de Pedro que no va a ser candidato si el otro mide más o menos lo mismo? Porque lo que se estuvo escuchando esta semana es Guado no mide, a Guado no lo conocen. Pero Massa mide más o menos parecido, 7, 8, 9, ¿no? Está por ahí. Entonces, por 2 o 3 puntos de diferencia, se están matando entre todos. Todos están habilitados para competir en ese rango, ¿no? Leandro, mi nombre es Martín Varela. Dos preguntas en una. Aprovecho a ver si se Sí. puede avanzar rápido en este tema, ¿no? Por un lado, la creación de Unión por la Patria va a permitir en la conciencia colectiva que la gente no identifique al gobierno en esta oferta electoral y a la última gestión. Y por otro lado, Milei con tan malos resultados provinciales. ¿Esto le genera algún tipo de pesimismo respecto de las PASO presidenciales? Respecto al nombre de un espacio, la verdad es que no hay tanta certidumbre, digo en términos científicos, de cuánto un nombre o un color te pueda hacer ganar en votos. El resultado del eslogan, de los colores que uno usa en una campaña, de las frases, funciona en conjunto. No es por las partes aisladas que eso va a funcionar, sino que es por la sumatoria de esas partes. Lo que estoy hablando no es otra cosa que coherencia. Vos no podés llamarte unidos y estar todos separados. Bueno, la gente va a buscar esa coherencia. Ahora la pregunta que siempre hay que hacer en estos contextos es, ¿a quién les están hablando? El kirchnerismo con este nuevo sello le está hablando, este nuevo nombre, le está hablando al antikirchnerista, no, le está hablando al que está muy muy enojado, quizás tampoco, le está hablando básicamente a los que tienen una entidad que sostener, ¿no? Entonces, de vuelta, con lo que empezaba la conversación, les están hablando una minoría intensa que necesitan. Digo el kirchnerismo, pero lo mismo podríamos decir de los otros dos espacios. Eso es lo interesante de este contexto electoral de este año, que todos les están hablando a un grupo chico, a su grupo, ¿no? Entonces, empezaron consolidando su espacio para después intentar expandirse lo que se pueda en las generales y en el balotaje. La idea es que tanto en las generales como en el balotaje haya otros factores que ayuden a sumar votos. En el balotaje está claro, el propio diseño obliga a que tengas que sumar votos, ¿no? Porque no tenés otra opción. La única opción sería no ir, pero igual cuentan los votos. En las generales va a estar más complicado, porque en las generales hay varios candidatos más por los cuales se puede perder votos, estos pequeños votos. Y respecto a lo que me decías de Milei, hay dos cosas que estamos aprendiendo, viendo, contrastando con lo que ocurre en las provincias, ¿no? En los resultados provinciales. El primero es que el resultado nacional no está cerrado para nada, está totalmente abierto, todo Sí. puede pasar. Recién estaba viendo los resultados de Chaco, acá estoy viendo en la pantalla que ustedes los actualizaron, pero hasta recién estaba 43-42, muy ajustado, ¿no? Sí, ahora está en Bueno, menos de un en el punto, resto menos de un punto. claro, muy ajustado. Esto yo creo que podría ser un escenario parecido al que vaya a pasar en lo nacional. Nada está dicho para lo nacional según los resultados provinciales. Y lo segundo es que, al parecer, en esta campaña los votantes están diferenciando bastante bien, pareciera ser, lo que pasa o lo que ellos perciben en sus provincias con lo que está pasando a nivel nacional. ¿Por qué podemos decir esto? Y bueno, porque hay lugares donde el Juntos por el Cambio ganó siendo oficialismo provincial y donde el peronismo, el kirchnerismo ganó siendo oficialismo provincial. Entonces, evidentemente no hay una penalización
a los oficialismos, como pasaba en el resto de países de Latinoamérica en estos años que estuvimos analizando la otra vez que charlamos. La pregunta es qué va a pasar. ¿Y qué pasa con el fenómeno Milei? Bueno, no se le puede pedir a un candidato cuyo mayor capital es su rostro, su voz, su forma de hablar, su estrenismo, su show, que saque lo mismo cuando su cara no está en las boletas, ¿no? Ese es un tema importante. Yo lo estuve escuchando esta semana, en general los analistas, algunos lo destacaban, algunos no, pero digamos, es por ahí, es ese punto. No le puedes pedir a un candidato que es él, el partido no existe de Milei, es él, podrán ser sus ideas, sus valores, su forma de comunicar, que es un gran acierto que él tiene, lo que está contando. Entonces, puede ser que le impacte, si se quiere, en cuando se levanta a la mañana y tiene que encarar una jornada de campaña, pero yo creo que en el fondo no, porque en el fondo él mismo sabe que este proyecto es él. La Libertad Avanza va a tener la disyuntiva sobre lo partidario en las próximas elecciones. Por ahora es Milei, no, el Leandro, resto es toda una necesidad de poner, digamos, ponerle un nombre, un formalismo, pero por ahora es Milei. Entonces, hasta que él no esté en las listas, no podemos decir nada, digamos, de cómo es el real resultado de. Leandro, vos Sí. dijiste que en ambas fuerzas los candidatos más extremos, o sea, los sectores intensos, llamémosle los halcones de ambas fuerzas, Sí. le hablan a su público cautivo. Y Ujú. los otros candidatos, vamos a ponerle nombre, en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich le habla a ese sector duro y Rodríguez Larreta trata de ir más, no sé si por la ancha avenida del medio, pero por lo menos captar votos independientes. Y en el ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, pasa más o menos lo mismo, ¿verdad? El eventual posible futuro candidato por el kirchnerismo se dirigirá más al frente interno y creo que Daniel Scioli está tratando de hacer una oferta mucho más amplia. Los sectores intensos, si llegan a perder la interna y los votantes de esos sectores, ¿van a votar al ganador moderado o se volcarán a otra instancia o dejarán de ir a votar? Esa es la gran duda de todos, ¿no? Esa es Ah, yo la gran quería que vos la cuestión. resuelvas. Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta que, bueno, hay muchas posibles respuestas. Es un poco futurología, pero un poco con los grupos focales y más cuando se le pregunta, se puede pensar algo. Hay una minoría, si se quiere, de las retistas que si Bullrich se impone en las PASO no la votaría y podría votar en blanco, no ir digamos, sí, votar a cualquier otra cosa. Lo interesante es que el porcentaje crece muchísimo en el caso de Bullrich de que directamente votaría a Milei, ¿no? Entonces, lo que perdería Juntos por el Cambio, en el caso de que gane Larreta y no Bullrich, para sus generales, es muy, muy importante. Obviamente que todo esto está editado a cuánto es el número final que saque Bullrich. Porque si yo te digo, el 50% de los que votan a Bullrich se irían con Milei, es un número importante. Ahora, si ella saca 10 puntos, capaz que no es demasiado importante en el resultado final. Circularon muchos análisis basados en algunos estudios que decían que había un votante muy, muy interesante que decía o la voto a Cristina o lo voto a Milei, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado esta semana. Bueno, el punto es primero entender que este electorado existe, ¿no? Como en aquel que en el 2011 votaba en la ciudad de Buenos Aires a Macri y a nivel nacional a Cristina. No tenemos que pedirle al electorado que sea hipercoherente con quién votar, porque esa coherencia en un punto la encuentran los propios electores. Nosotros lo que tenemos que hacer es entenderlos. Después Claro. de entenderlo, lo que tenemos que ver es cuántos son. Porque de vuelta, si son pocos, quizás no altera. La realidad es que hoy el gran problema, digamos, el gran desafío que tienen los gobiernos democráticos, sobre todo en contextos hostiles como el que estamos viviendo, como el que están viviendo muchos gobiernos, es cómo se gestionan las expectativas. Cuando hablo de expectativas es que una, una de las respuestas de por qué la gente vota es porque está bien, ¿no? O porque está mejor. Bueno, las expectativas justamente no es que esté necesariamente bien, pero sí que vos le hayas prometido algo y se lo hayas cumplido. El gran problema que tenemos con algunos candidatos es que inflan las expectativas y después nunca las van a poder cumplir. Es una tentación para muchos candidatos, por ejemplo, prometer
desde la revolución de la alegría hasta Massa, que ahí lo estábamos viendo en pantalla, prometiendo que la inflación iba a ser, no sé, de 2 puntos y termina siendo Claro. de 8. Bueno, ahí hay una Y expectativa después que no la sé. frustración es proporcional a esa expectativa. Leandro, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable ha sido. Bueno, gracias, que tengan buenas noches. Ahí está, Leandro Bruni. Bueno, el tema de las expectativas, y sí, a mayor expectativa generadas y después uno no cumple, mayor es la frustración. Tengo mensajes y después actualizamos los datos.